honor, es un privilegio hablar delante de tantas mujeres y hombres de Dios. Así es que, bueno, ¿cuántos son pastores principales? Pastores principales. Aquí hay uno que fueron mis colaboradores, Raúl y Eli, por muchos años, y ahora ya están aquí en el estado de Minnesota ahí pastoreando también, y wow, me da mucho gusto verles. ¿Cuántos pastores principales? Parejas pastorales, ok. Y los demás me imagino que son líderes, son parte de los equipos de trabajo. Entonces vamos el día de hoy a aprender muchas cosas. Y bueno, agradezco igualmente al obispo Héctor Andrade por la confianza de estar aquí por segunda vez. La primera vez estuve aquí hace 6 años. Ahora uno dice antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿verdad? Eso fue antes de la pandemia, hace 6 años. Y agradezco también a los anfitriones por su hospitalidad, por su amistad. Y bueno, como decía Héctor, ya tenemos muchos años de conocernos, de ser amigos, de pasar por tiempos buenos y tiempos malos y tiempos peores, ¿verdad? Así es que yo estoy convencido que vamos a salir de esta conferencia, de este fin de semana, mucho mejor que como llegamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? No nos vamos a ir igual, no nos vamos a ir peor, por supuesto, sino vamos a salir mejor, fortalecidos y con una visión clara para el cumplimiento de la asignación que Dios nos ha encomendado. Bueno, mi nombre, como dijo, es Jorge Vitar. Tengo 45 años de conocer al Señor. O sea, de haber nacido de nuevo, ya 45 años que conocí del Señor. Y desde entonces el Señor prendió mi corazón, y mucha gente en la iglesia me decía bien intencionada, ya ve como siempre hay hermanitos en la iglesia bien animadores, decía: se te va a pasar ese fuego, se te va a pasar esa emoción, después vas a madurar y se te va a pasar ese entusiasmo por Dios. Pues tenemos 45 años de conocer al Señor y no se ha apagado esa pasión por Dios, ese fuego de Dios en nuestros corazones. Así es que, bueno, no estoy juzgando a esas personas que dijeron esas cosas, pero Dios me dio una palabra cuando recién conocí a Dios. La primera vez que abrí una Biblia en mi vida, la primera vez que leí la Biblia por primera vez, y vi, el primer versículo que leí yo fue Filipenses 1:6, que dice: estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí estamos 45 años después, seguimos aprendiendo, seguimos siendo perfeccionados y le damos toda la gloria a Dios. Vengo con mi esposa el día de hoy, con mi esposa de 33 años. De 33 años de matrimonio, ¿verdad? Que llevamos, ¿verdad? Y ha sido una bendición estar con mi esposa ya por 33 años. Tenemos 3 hijos, si pueden poner ahí. Bueno, ahí está nuestra familia. No es tan nueva la foto, pero tenemos 3 hijos. Ya tenemos actualmente 2 nueras. De hecho, el mes próximo se casa mi segundo hijo, el próximo mes. Entonces, bueno, damos gracias a Dios. Mi esposa y yo somos fundadores de una iglesia conocida como Amistad Vida ya por 31 años. Ahí es una fotografía, algunas fotografías de la iglesia que Dios nos ha permitido tener. Somos una iglesia plantadora de iglesias. Tenemos muchos otros campus, muchas otras iglesias. Enviamos y apoyamos las misiones, y también tenemos un colegio cristiano que se llama Juárez Lincoln, que también es una bendición para cientos de niños y de jóvenes, y bueno, damos gracias a Dios por ello. Entonces, bueno, quise dar esta pequeña presentación de quiénes somos nosotros, y bueno, vamos a orar para comenzar. ¿Están listos? Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, y en especial por esta palabra que vamos a ver el día de hoy. Dios, queremos mantener nuestros corazones inclinados delante de ti, humildes delante de ti, siempre reverenciando tu nombre, siempre dándote a ti la gloria, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, ayúdame a mí, Señor, a hablar lo que tú quieres que hable, a callar lo que deba callar, Señor,
el día de hoy, Señor, haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta conferencia le pusieron por título Ensancha, ¿verdad? Ensancha el sitio. Y dice en Isaías 54, verso 2 y 3, dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Dale un fuerte aplauso al Señor. Este versículo, ensancha tu tienda, agranda tu tienda, nos muestra la importancia de seguir avanzando, de alargar el alcance del ministerio que Dios nos ha encomendado, a fortalecer los fundamentos de nuestra iglesia, porque Dios nos está llamando a seguir avanzando, a no conformarnos, a no detenernos. Agranda tu casa, no seas escaso, no limites a Dios, asegura las estacas, construye una ampliación, extiende tu hogar, no repares en gastos. Está dispuesto a pagar el precio, lo que sea, tiempo, dinero, esfuerzo, porque lo vale el reino de Dios, la obra que Él nos ha encomendado y toda visión que Dios nos ha dado. Y vamos a ver hoy y mañana vamos a estar hablando acerca de visión y cómo poder implementar la visión y de dónde recibimos la visión. Pero toda visión enfrenta desafíos a superar, y el principal desafío son los espacios reducidos. Espacios reducidos son un desafío que tenemos que enfrentar, no solamente físicos. No estoy hablando solamente de edificios arquitectónicos o lugares como esto, sino espacios reducidos en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones. Una mentalidad cerrada, comodidad, conformismo, actitudes de indiferencia, religiosidad, legalismo, que a veces nos impiden seguir avanzando en la obra que Dios quiere de nosotros. Como en el tiempo de Jesús había un grupo de religiosos que Jesús dijo: ustedes ni entran ni dejan que entren. En mi rancho decían: ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O sea, nomás están estorbando por ahí. No, necesitamos ensanchar nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer ante el desafío de espacios reducidos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lugar. Diga conmigo: hacer lugar. Tenemos que hacer lugar, no reparar en gastos, pero sobre todo hacer lugar en nuestros corazones y en nuestras mentes para lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice en Lucas 9:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y como pastores, como ministros, como servidores, como personas que estamos colaborando en el ministerio, no tenemos que perder de vista esto. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese es el propósito, el mismo que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Seamos pastores o no seamos pastores, tengamos una posición en la iglesia o no la tengamos, es algo que Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros. Tenemos que tener el mismo interés por los que se pierden que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16, ¿cuántos saben Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús, Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo a través de Él. Oh, yo sé que todo esto lo sabemos. Sé que estoy hablando con pastores y dices: eso es para los niños. Eso es para mí, para cada uno de nosotros. Necesita ser una prioridad en nuestra vida. Y esto es un asunto
del corazón. Y yo he titulado este mensaje el día de hoy: el corazón de un líder. Y esto apenas quise poner esta base. Tenemos que ensanchar nuestros corazones, porque tal vez algunos corazones se han hecho estrechos, se han engrosado. Cuando las venas, cuando las arterias se engrosan, se achican, por eso sube la presión, porque se llenan de grasa, de plaquetas, etcétera, y dice la palabra, han engrosado sus corazones, se han hecho estrechos en su corazón. Y el día de hoy yo quiero hablar de esto, el corazón de un líder. Dice en el Salmo 78, 72, dice: y David los pastoreó con un corazón sincero, con mano experta los dirigió. Bueno, yo recuerdo hace 6 años. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 6 años? ¿Cuántos? Ok, entonces nomás usted. Usted también, pastor, sí. Ok, bueno, seguramente tiene muy buena memoria. Y también comencé hablando exactamente de esto, lo mismo. Y creo que también traje una flecha como esta, porque siempre que hablo con pastores, siempre, no me importa cuántas veces vaya, yo siempre comienzo hablando de esto. Entonces no se preocupe, nomás traje la flecha, no traje el arco, entonces están con seguridad, ¿verdad? O sea, entonces no se ponga nervioso, pero también tengo buen brazo, así es que también no se duerma. Yo sé que algunos vienen viajando todo el día, pero bueno, aquí estamos. Dice: David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Necesitamos cada uno de nosotros ser pastores y líderes, ambos. Dice que David los pastoreó y los dirigió. Dos cosas: los pastoreó con un corazón sincero. Esa palabra sincero viene de cuando los griegos, las estatuas de repente tenían una fisura, tenían una imperfección, y para cubrir esa imperfección le ponían cera. Entonces ya estaba parchada. Es como a veces los carros, cuando usted va, de repente los carros les dan golpes o algo y les ponen pasta y tapan las imperfecciones. Y sobre todo si lo vas a vender, le pones así bien y le pones brillante, y al comprador lo citas de noche, ¿verdad? Para que no vea bien. Y dice: David los pastoreó con un corazón sincero, sin cera. Pero también dice que con mano experta los dirigió. Tenemos que ser pastores y líderes, ambos. Y a veces me he topado, porque hablo con muchos pastores, dicen: no, es que no hay que hablar de liderazgo, hay que hablar de pastoreo. Pero no se contradice uno con la otra, no hay problema uno con el otro. Necesitamos ser pastores, necesitamos pastorear con corazón sincero, y tenemos que dirigir con una mano experta. Tenemos que ser buenos en dirigir. Y ambos son necesarios, tanto la integridad como la mano experta. Y siempre me gusta traer una flecha. Entonces a ver si un día no me dejan subirme al avión con esto. Pero cuando menos esta flecha tiene dos elementos. Uno es la punta. Esta tiene una punta como de bala. Y lo que es el eje. Quiero que lo recuerde, voy a tener todo este tiempo aquí. Esta flecha, el eje, representa nuestro corazón, y la punta representa nuestras habilidades como líderes, nuestras capacidades. Entonces hay personas que tienen muchas habilidades, son picudos. Así dicen allá por donde vivo. O sea, son picudos. ¿Cuántos pastores picudos hay aquí? O sea, tienen filo. O sea, son buenos en lo que hacen. Saben predicar. Wow.
O sea, predican y el cielo baja. Son buenos para organizar, son buenos para administrar, son buenos para hacer todo lo que tiene que ver con la iglesia. Esa es la punta. Pero a veces tienen un problema en el corazón. Si el corazón está chueco, está torcido, no importa qué tan picudos sean, la flecha nunca va a dar en el blanco. La lanzas y se desvía. De hecho, la palabra pecado, una de las definiciones de la palabra pecado es no dar en el blanco. Y hay líderes que son bien picudos, pero no dan en el blanco. Sí. A ver, déjeme. Y por eso en esta noche quiero enfocarme en el corazón, en el eje. El día de mañana vamos a estar hablando de la punta. Hay pastores que son bien picudos, pero que su corazón, hay un problema en su corazón. Está torcido su corazón. No dan en el blanco, no dan fruto, son estériles. Son buenos líderes, pero no para lo que Dios quiere. O sea, saben liderar bien, pero no para los propósitos de Dios. Es para sus propósitos. Entonces nunca dan fruto que permanece. En cambio, hay otros pastores, de eso vamos a hablar mañana, que tienen un corazón sincero, íntegro, recto. Y son personas que temen a Dios. Y para mí eso es lo más importante, pero no es suficiente. Como pastores también tenemos que desarrollar habilidades, filo, para que cuando lleguemos al blanco podamos penetrar y no rebotar, porque faltó pericia, faltó habilidad, faltó mano experta. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el corazón, porque es lo más importante. Porque si nuestro corazón está chueco o torcido, no daremos en el blanco. No importa cuántos dones y habilidades tengamos, podremos ser buenos líderes, pero no para lo que Dios quiere, sin fruto. Por eso es muy importante que reflexionemos y que examinemos nuestros corazones, que Dios pese nuestros corazones, que podamos decir como el salmista, como David decía: escudriñame, oh Dios, y ve si hay algo mal en mí. Muéstrame, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Me encanta de David que él no escondía su corazón, él se exponía delante de Dios, como uno que va al hospital y se pone en la plancha del quirófano y confía y dice: escudriñame, ve lo que hay en mi corazón. Un corazón sincero es un corazón íntegro, de una sola pieza, sin doblez, no hay fisuras, no hay cera para esconder el pecado o motivaciones equivocadas. Recuerda que Dios no se impresiona con la apariencia, Dios se impresiona con los músculos de nuestro corazón. Dios en una ocasión reprendió al profeta Samuel y le dijo: hey, tú estás mirando lo exterior, estás mirando sus habilidades, estás viendo sus músculos, estás viendo su altura. Dice: pero yo no veo como veo los hombres. Porque la gente ve lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Y eso debería hacernos temblar. Algunos comienzan bien en el ministerio, pero terminan mal. Repito, tengo 45 años de ser cristiano y tengo 38 años en el ministerio. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. ¿Por qué? Porque en algún punto en su vida, en su ministerio, su corazón se torció.
comenzaron bien, pero no terminaron bien, por algunas razones. El pecado. Cuando abrimos las puertas del pecado, cuando jugamos con el pecado, cuando jugamos con fuego, si abrazamos el fuego, nuestras vestiduras arderán. Pero algunos se creen faquires cristianos. ¿Se han visto cuáles son esos faquires? Esos que caminan sobre fuego, sobre carbones encendidos y aparentemente no les pasa nada. Y muchos dicen: no, a mí no me afecta, yo puedo andar sobre todo esto, yo filtro todo. Y sabes que el problema de que filtres todo, que en el filtro se queda toda la mugre. El pecado tuerce nuestros corazones. El pecado nos descalifica delante de Dios. La rebelión, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando somos desobedientes. Los celos y la envidia, cuando nos empezamos a comparar con otros y a criticarnos unos a otros y a juzgarnos unos a otros. Celos, envidia, amargura en nuestros corazones. Muchos corazones se tuercen por causa de la amargura, porque en el servicio a Dios hay muchas decepciones, hay muchos problemas. ¿Cuántos lo saben? Y a veces hay traiciones, y a veces te hacen cosas, y cuando no perdonamos, cuando no ejercemos el perdón, y se llena nuestro corazón de amargura y resentimiento, el problema es que nuestros corazones se empiezan a torcer. Y ya no importa qué tan picudos seamos, no vamos a dar en el blanco, porque nuestro corazón está chueco. ¿Cuántos quieren dar en el blanco en su ministerio? Queremos dar en el blanco. ¿Qué es el blanco? El centro de la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es dar en el blanco. No es hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí se me antoja hacer o me gustaría hacer, o lo que soñé que podría hacer, o lo que alguien me dijo que deba hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Se llama asignación. Algunos, su corazón se tuerce por causa de la avaricia, motivaciones equivocadas. Jesús dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. No dijo no es bueno, dijo no se puede. Y muchos usan el ministerio para una manera de ganancia deshonesta. Y se tuerce el corazón, o se amargan porque realmente pensaban que iba a haber buenas finanzas y no las hay, porque así es regularmente. Avaricia o el orgullo. Nos sentimos más que los demás, ya no somos enseñables, creemos que sabemos todo. La Biblia dice que David pastoreó con un corazón íntegro, porque la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Un corazón que haría lo que Dios quería que hiciera. Y sabemos que David no le tocó fácil. Tuvo que enfrentar a su suegro Saúl, el rey de Israel, que lo odiaba, lo quería matar, y intentó muchas veces matarle, y era su suegro. Bueno, eso se entiende un poquito, pero más bien era porque le tenía celos, porque Dios ya no estaba con Saúl, porque ahora Dios estaba con David. Dios había estado con Saúl, pero Saúl una y otra vez despreció a Dios. Saúl era necio, Saúl era desobediente, le importaban las apariencias solamente, tenía porte de rey, pero su corazón estaba chueco. La Biblia dice que era guapo, era alto, el más alto de Israel. Era bonito por fuera, pero feo por dentro. Su corazón estaba torcido, y Dios le advirtió una y otra vez, pero él no quiso, hasta que Dios dijo hasta aquí. Y Dios se cansó, y Dios buscó a otro hombre, y encontró a David, un hombre conforme a su corazón. Y David ahora estaba celoso, porque era inseguro,
porque Dios estaba con David y todo lo que hacía bien. David tenía éxito, daba en el blanco, no solamente era picudo, porque David todo lo que hacía lo hacía bien. Era un buen pastor de ovejas, defendía, luchaba contra el oso, el león, contra Goliat, tocaba el arpa, era músico. Fue un gran rey, un gran estadista. David era picudo, pero antes de ser picudo, tuvo éxito, porque la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al suyo. Y como es un corazón conforme al de Dios, es un corazón bien bonito que palpe así. Tuc, 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 tuc. ¿Cómo es un corazón conforme al de Dios? La Biblia dice, es un corazón, dice que hará todo lo que yo quiero. No va a ser lo que Él quiere o lo que Él sueña. Se va a apagar esto. David tuvo muchas oportunidades de convertirse en un Saúl 2.0, porque él pudo haber matado, tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero él no lo hizo jamás. Su corazón nunca se torció. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso es para nosotros, pastores, líderes, siervos. Muchas iglesias se encuentran hoy en día cerrando sus puertas. Cantidad enorme de iglesias que algún día tuvieron vida, pero ya no, cerraron sus puertas por fracasos de liderazgo. Y ninguno de nosotros aquí podemos decir, de esa agua no debe beber, a mí nunca me pasará, porque cuando empezamos con esa mentalidad, estamos listos para ser el próximo. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Puede ser que tengas un llamado claro de parte de Dios, pero eso no significa que estés preparado para liderar o para llevar a cabo lo que Dios tiene planeado para ti. Eso le pasó a David. En una etapa de su vida, Dios le eligió y fue ungido como el rey. Pero pasaron muchos años y muchas pruebas y mucho desierto para que estuviera preparado. Muchos justifican y diciendo, yo tengo un llamado de Dios y lo creo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Puedes tener claridad en tu llamado, pero eso no significa que estás preparado. Hoy en día muchas personas creen que por haber ido a un instituto bíblico, por tener una maestría, un máster o un doctorado en un seminario, eso los hace estar preparados, y no hay nada más alejado de la verdad. Puedes tener un doctorado en divinidad, un doctorado en demonología, y puedes ver todos los demonios debajo de las sillas y debajo de las puertas, y puedes hablar con los demonios, comer con ellos, y eres demonólogo, ¿verdad? O sea, otros tienen maestrías en divinidad o en mil cosas, y esas cosas están bien, las habilidades están bien, pero lo más importante es el corazón. Realmente no están preparados. Moisés, antes de que Moisés experimentara la zarza ardiente, esa impresionante experiencia que tuvo Moisés en el monte con la zarza ardiente, Dios le habló, el lugar en el que estás, el lugar santo, quítate el calzado. Bueno, son pastores, ustedes saben la historia. Antes de eso, ya había hecho un intento por salvar a su pueblo 40 años antes, y fue un desastre total. Él había tomado el llamamiento que tenía en sus propias manos y falló miserablemente.
A pesar de que tuvo el mejor entrenamiento en Egipto y la corte del faraón, las mejores universidades, la mejor visión. Si alguien tenía visión en la vida, eran los egipcios. Eran hombres y mujeres, un pueblo visionario, con alta tecnología en su época. Pero es verdad que necesitamos, porque es verdad, necesitamos mucha capacitación en las habilidades, en el liderazgo. Pero lo que más necesitamos es la formación de carácter. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. ¿De qué estás hecho? Ese es el principal motivo de fracasos en el ministerio y en la iglesia: la falta de carácter y de integridad. Y es por eso que Dios mandó a Moisés 40 años al desierto. Y ahí en el desierto no estaba adquiriendo habilidades. Esas habilidades les había aprendido en Egipto. Ahí su madre se había encargado de decirle: tú tienes un llamado sobre tu vida, tú vas a liberar al pueblo de Israel, tú vas a liberar al pueblo de Dios. Y él creció sabiendo esto, pero él creció en la corte del faraón. Él creció, y esas habilidades le iban a ser necesarias, porque Dios no desperdicia ninguna experiencia. Pero Dios lo mandó al desierto para que ahí fuera forjado, moldeado su carácter. No estaba listo. Él pensó que estaba listo, pero Dios dijo: no estás listo, estás crudo, estás verde. ¿Sí entiende? Y puedes ver esto a través de la respuesta que tuvo ahí delante de Dios en la zarza que ardía y no se consumía. Porque cuando era joven había sido impetuoso y arrogante. Moisés era un sabelotodo. Estaba destinado a rescatar al pueblo de Dios. Muy educado, muy poderoso, pero era ignorante en los caminos de Dios. Y su carácter no se había formado. Pero cuando estaba delante de Dios ahí en esa zarza ardida, él decía: ¿quién yo acá? Yo no soy nadie. Había pasado algo delante de él. Porque los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. Querido pastor, líder, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él, de hecho, se deleita trabajar en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas. Dice en 1 Corintios 1:27, dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso seré yo? Dice: y Dios escogió a lo que no es nada, para anular lo que es, a fin que en su presencia nadie pueda jactarse. Una vez que digas: no sé cómo pasó. Yo recuerdo que en el tiempo que empezó a crecer mucho nuestra iglesia, me visitaron muchos pastores, amigos, otros que no conocía, pero siempre querían decir: ¿cuál ha sido la razón del éxito, del crecimiento? Porque a veces estamos buscando métodos, pero Dios no usa métodos, Dios usa personas. Y a veces queremos y andamos hasta viajando de un lugar a otro, y ahora Dios está haciendo en tal parte del mundo esto, vamos allá, vamos a aprender. Y está bien, porque hay que ser enseñables y aprendemos de todo. En vez de inclinar nuestros corazones, nuestras rodillas delante de Dios y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque no es del que quiere ni del que corre,
sino del que Dios tiene misericordia. No es el... Ahora, cuando Dios quiere, cuando Dios tiene misericordia, hay que querer y hay que correr. Pero todo inicia con la misericordia de Dios. Dios hizo exactamente eso. Él llevó a Moisés a un lugar de debilidad y humildad. Y para eso son las travesías por los desiertos en la vida. Porque solo así estaremos listos para asumir el rol que Dios tiene para nosotros. Escúchame esto: la experiencia en el desierto es para la formación de carácter, no para la formación de liderazgo. En el desierto Dios no nos enseña liderazgo, nos enseña carácter, nos forja el carácter. Tiene que ver con el corazón. Dios llevó a su pueblo al desierto, dice la Biblia, para ver lo que había en su corazón. No es que Dios no lo supiera, es que ellos no lo sabían. Dios lo sabe todo. Dios pesa nuestros corazones. Pero el punto es que lo sepamos nosotros, porque en el desierto brota nuestro corazón. Dicen por ahí, sale el cobre, sale lo que llevamos dentro. En los desiertos en nuestra vida, los problemas, las dificultades nos tienen el propósito de hacernos picudos, sino hacernos rectos delante de Dios, porque servimos a un Dios santo. Él es santo y Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no que seamos hipócritas, llenos de cera, ni de seda tampoco, como los fariseos que se vestían de blanco, y Jesús les dijo: por fuera están blancos, pero por dentro están podridos, sepulcros blanqueados, puras apariencias, pura cera, pura apariencia, pero sus corazones están torcidos. Y Jesús decía: escuchen lo que ellos enseñan y hagan lo que ellos dicen, porque son muy buenos para enseñar. Eran expertos en la ley, son muy buenos predicadores, son muy buenos maestros. Dice: pero no hagan lo que ellos hacen. Sacarrácatelas. Y decimos: oh sí, mugres fariseos. Hey, no está hablando de los fariseos, está hablando de nosotros. Muchas veces decimos: yo confío en Dios con todo mi corazón. Pero la verdadera pregunta no es si podemos confiar en Dios. La verdadera pregunta más bien es si Dios puede confiar en nosotros. La pregunta el día de hoy es: ¿confías que Dios es grande, que no hay nada imposible para Él? Sí, confío. Cantábamos ahorita esta hermosa alabanza. No me acuerdo cómo va porque se me olvidan las canciones, pero crecí en la iglesia, pero no es su nombre, el más alto. Confiamos en Dios, pero la pregunta es: ¿Dios puede confiar en ti? Esa es la pregunta. Dios está buscando personas en las que Él pueda confiar sus asignaciones. Los primeros 40 años Dios no pudo confiar en Moisés, porque simplemente corría, se adelantaba, tomaba los asuntos en sus propias manos, hasta que tuvo 80 años, hasta que fue formado carácter en el desierto. Ahora era digno de, ahora Dios podía confiar en él. Saúl, ya hablemos un poco de Saúl. Es un ejemplo de alguien que no adquirió el carácter requerido para su rol. Siempre fue necio, arrogante, inseguro, desobediente, celoso. Y Dios tuvo que buscar otro hombre, David. Dice en Hechos 13:22, dice Dios: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Dios sabía que él podía confiar en él.
para hacer su voluntad? ¿Estamos listos para no solamente hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo como Dios quiere que lo hagamos? Porque a veces yo he sido pastor por muchos años y a veces queremos decir: Dios, tú dime qué quieres que hagamos. Nomás dime, quiero que vayas allá. Y ya te digo: Señor, ok, yo me las arreglo como llegar allá. Y Dios dice: no quiero nomás decirte a dónde vamos, yo quiero decirte qué camino seguir. Y ahí es donde hace cortocircuita nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque, bueno, ¿cuántos? Todos somos de México y de Latinoamérica. En México hay carreteras, las autopistas que son de cuota, y le llaman las federales, que son carreteras más estrechas y que regularmente son más maltratadas, tienen más hoyos y regularmente son más largas, van por la sierra. Las autopistas ya hicieron túneles, ya rompieron cerros y están de varios carriles y son más rápidas, son de paga. Y a veces Dios dice: yo quiero que vayas de aquí a allá. Y dice: tú quieres agarrar la autopista y decir: vámonos derecho, rápido. Y Dios dice: no, por la federal. Pero Señor, es más rápido por acá. Pero Dios quiere llevarnos por allá. Pero porque el camino es angosto. El camino de vida es angosto. El camino amplio que va es el que va a la perdición. Dios quiere renovar la iglesia. Pero ¿cuántos creen que Dios quiere renovar la iglesia? Dios quiere que ensanchemos nuestro territorio, que ensanchemos nuestra vida. Pero Dios lo va a hacer siempre primero con el líder. Diga conmigo: primero los líderes, primero los pastores. Por eso dice en Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado del diablo. No, ¿cómo dice? Dicen: tengan cuidado del diablo. ¿De quién debemos tener cuidado? De nosotros mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No es mi iglesia. No hago con mi iglesia lo que me da la gana, porque no es mi iglesia. Dice que Él adquirió con su propia sangre. Y dice: dice Pablo, no solo les dijo a los pastores que cuidaran el rebaño, sino que primero debían cuidarse ellos mismos. Porque a muchos pastores nos encanta cuidar al rebaño, pero no nos cuidamos a nosotros. Y nos encanta poner sobre los demás cargas que nosotros no estamos ni llevando ni con un dedo. Y nos encanta condenar a la gente y darles de bibliazos cuando nosotros no lo estamos haciendo. Dios muchas veces nos dice: tienes que meterte conmigo, tienes que ayunar, tienes que orar. Y tú crees que Dios quiere decirles a la iglesia, y te paras en el púlpito y dices: Dios me dijo que tenemos que ponernos a ayunar y orar. Cuando Dios no dijo eso, Dios te lo dijo a ti. El requerimiento para ti, pastor y líder, es mucho más alto que para la iglesia. Dios te va a pedir mucho más a ti. Pero muchos pastores dicen: tienes que diezmar, y tú no diezmas. Dios primeramente está interesado en quienes somos como líderes, para que nuestro liderazgo sea ejercido primeramente a través de ser un modelo. Primera de Pedro 5:2 nos dice lo mismo. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No son los dueños, es el rebaño de Dios y está a su cargo. No somos dueños de nadie.
No te metas tanto en la vida de la gente, no manipules a la gente, no eres dueño de la gente. Es el rebaño de Dios. Dice que está a su cargo. Dice, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Diga conmigo, servir como Dios quiere. No, es que a mí me gusta servir, pero a mi manera. Y si no les gusta cómo hago las cosas, pues búsquense otro. Y Dios te va a decir, con mucho gusto me busco a otro. Porque si tú tienes una compañía o tienes un negocio y tienes un empleado, tú quieres que decirle cómo haga las cosas. Tú eres el dueño, tú eres el que pagas. Tú dices, yo quiero que hagas esto, construyas esto, limpies de esta manera, quiero que lo hagas así. Y puede decir, pero es que a mí yo lo hice de otra manera, mi mamá me enseñó diferente. Pues gracias a Dios por tu mamita. Pero aquí las cosas se van a hacer como Dios quiere. Dice, y fíjate cómo termina este verso, verso 3 dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Diga conmigo, sacarrácatelas. No seamos tiranos, no sean tiranos, sino sean ejemplo. No podemos llevar a la gente a un lugar donde tú nunca has estado. El carácter e la integridad son indispensables. Eso es liderarse uno mismo. Y queridos pastores, amigos, consiervos del Señor, desarrollar el carácter toma tiempo. Yo sé, queremos cosas rápidas. No funciona. Toma tiempo. Toma tiempo. Ya estoy concluyendo. Ensancha tu corazón, refuerza las estacas. Último ejemplo, Ageo. Ustedes son pastores. Si no han leído el libro de Ageo, tienen que leerlo. Es cortito el libro de Ageo. Ageo está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, conocido como los profetas menores. No porque eran chiquitos, sino porque sus escritos son chiquitos. Ageo habla sobre la reconstrucción del templo. Precioso libro. Pero cuando llegas al final de este libro, te das cuenta que no estaba hablando del templo, estaba hablando del corazón. El templo físicamente tenía una importancia, pero ese no era lo importante. Lo importante era lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Y usa una ilustración, yo la pongo en mis propias palabras. Quiero hacer una pregunta. Si me lavo las manos muy bien y toco un plato sucio de mole, ¿cuántos conocen el mole? Ahí está el plato sucio, y con mis manos santas y puras toco el plato con mole. ¿El plato con mole se limpia o mis manos se ensucian? ¿Qué cree? Las manos se ensucian, porque el pecado es como el mole, mancha todo lo que toca. El pecado, cuando nuestro corazón está torcido, contamina todo. Escucha, tú puedes ser un excelente predicador o maestro o evangelista, músico, puedes cantar precioso, tocar precioso. No vas a transmitir lo que dices, sino lo que eres. Lo que está acá adentro es lo que se transmite. Por eso nos debería dar temor y temblor estar aquí, porque transmitimos no lo que decimos, sino lo que somos. Y el pecado es como una enfermedad contagiosa, se extiende más fácil que la santidad, porque es el poder corruptor del pecado.
Por eso dice la Biblia: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y termino leyendo Ageo. Póngase de pie, por favor, para que descanse la silla. Es que las sillas se cansan, ¿verdad? O sea, un tip como pastor, eso lo vamos a hablar mañana con las habilidades, pero se lo adelanto. La gente aguanta, esto está comprobado, aguanta un minuto. O sea, te puede prestar atención un minuto por año de vida. O sea, si hay gente de 20 años, solamente tienes 20 minutos. Si hay gente de 50 años, esos aguantan más, ¿ah? Y algunos aguantan hasta 100 minutos. Entonces, una buena habilidad para predicar es a qué público tienes, pero eso vamos a verlo mañana. Por eso les dije que ya son muy, muy jóvenes aquí y aguantaron de más, ¿verdad? Entonces, quiero leer unos versos de Ageo 2. Cuando estaba hablando eso del mole, que si el plato se limpia o la mano se ensucia. Dice Ageo 2:14. Entonces Ageo respondió: así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. O sea, sus corazones estaban torcidos. Esto es duro de escuchar. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen a Él, a Dios, está corrompido. Por eso Dios en otra ocasión dice: aborrezco sus solemnidades. Porque Dios no se impresiona por lo de afuera. Dios se impresiona con los músculos del corazón. Y dice, verso 15: miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. O sea, que nada les salía bien. Dice verso 16: cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. O sea, las cosas no estaban funcionando. Tenían muchas expectativas y muchos planes, pero no salían. Dice verso 17, está hablando Dios: yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Ay, esto como que no suena a Dios. O sea, Dios estaba en su contra. Ustedes se esfuerzan por producir todo lo que es bueno, y Dios está destruyendo lo que tú con tu esfuerzo, con tu religiosidad quieres producir. Dice verso, dice: aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Aquí está la razón. Dice: rehusaban regresar a mí. Dios no estaba tratando de destruir al pueblo. Dios estaba buscando restaurarles, porque Dios está tratando con el corazón de su pueblo. El corazón es lo más importante. Y todo este libro que aparentemente habla del templo, no está hablando del templo, está hablando del corazón del pueblo. Y termina diciendo así, yo también quiero terminar. Dice verso 19: ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides de las higueras, ni los granados ni de los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, escucha, de hoy en adelante yo los bendeciré. ¿Cuántos toman esta palabra para sus vidas? De ahora en adelante yo los bendeciré. Cuando han caído, cuando les cayó, como decíamos los viejitos, les cayó el 20. ¿Cuántos saben esa expresión? Sí, pues están viejitos, ¿no? Pero
los jóvenes no entienden, ¿verdad? O sea, que antes al teléfono le echabas 20, ¿verdad? Monedas. Cuando dices, oh, ya entendí, se trata del corazón, me humillo delante de Dios. O sea, entonces Dios dice, ahora ni siquiera han sembrado, ni siquiera han hecho nada, pero yo les voy a bendecir, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios ya tenía sus corazones. Queridos pastores, amigos, consiervos, este es el tiempo de que el Espíritu Santo quiere examinar nuestros corazones. Él quiere, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Es tiempo de reconocer que necesitamos a Dios, que separados de Él no podemos hacer nada. ¿Cuántos lo creen? No podemos hacer nada. Separados de Él nos secamos, nos frustramos, nos desanimamos. No pasa nada, somos estériles. Es el tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón. La renovación de la iglesia no se trata de una novedad teológica, se trata de recuperar las sendas antiguas. No necesitamos una predicación nueva, no necesitamos algo, una nueva revelación. No necesitamos las sendas antiguas. Postrarnos delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, que Dios examine nuestro corazón. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche. Señor, gracias por la oportunidad de estar reunidos el día de hoy en tu nombre. Padre, gracias, Señor, porque tú vivificas tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y, Señor, disponemos nuestros corazones delante de ti, Señor. Espíritu Santo, examínanos, Dios. Examíname, oh Dios. Señor, ya no quiero estar ocultando, ya no quiero estar viviendo en apariencia, Señor. Quiero vivir en la verdad, en plena libertad en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona, Señor, nuestra soberbia, nuestra rebeldía, Señor. Señor, nuestras necedades. Y Señor, perdónanos porque tantas veces que somos necios y no entendemos y somos tardos para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia en este tiempo. Es tiempo de santidad, es tiempo de integridad, es tiempo de ser de una sola pieza. Se trata de que nuestros corazones sean agradables a Dios, que nuestros corazones estén rectos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, porque el Señor es fuego consumador. Señor, Padre, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por cada ministerio representado. Gracias por cada matrimonio, Señor. El día de hoy, Señor, oramos por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pastores aquí? Ahí sigue orando, ahí donde estás. Si tú estás aquí, si eres pastor y dices, yo necesito que el Señor escudriñe mi corazón. Yo quiero que el Señor, quiero decirle, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi vida, Señor, escudriña las motivaciones de mi corazón, mis pensamientos, Señor. Escudriñame, Espíritu Santo. Si tú estás en esa actitud de decir, yo quiero que el Señor escudriñe mi corazón esta semana, yo quiero exponerme delante de Él. Yo quiero que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente. Si tú quieres que el Señor el día de hoy escudriñe tu corazón, sal de tu lugar ahí donde estás y ven aquí al frente, porque queremos orar por ti. Queremos estar orando contigo y estar diciéndole, Dios, aquí estoy, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesito tu ayuda. Necesito, Espíritu Santo, que me ayudes. Ayúdame, Señor. Señor, no quiero ser descalificado. Señor, quiero dar en el blanco.
Quiero dar en el blanco, que mi corazón sea recto delante de ti, Señor, para dar en el blanco de tu voluntad, de tu perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y me ayudas, mi amor, a orar por las pastoras que están aquí, las siervas. Padre, aquí estamos, Señor. Escudriñanos, Dios. Escudriña nuestras vidas, Dios. Escudriñanos, Señor. Ayúdanos, Dios.